De repente descubrí que muy a pesar de mi timidez, había muchas cosas que podía decir sin decirlas verbalmente, ¿no? Entonces todo el trabajo de entrenamiento actoral, que para mí era absolutamente novedoso, inesperado, y eso fue lo que entendí que era un camino para mí, un camino de expresión para mí, y eso fue lo que me atrajo. Pues la primera experiencia igual fue al finalizar ese curso que duró mucho tiempo y había un público y la verdad me olvidé del público, ¿no? En un buen sentido, creo yo, por ser una principiante en ese momento, o sea que no lo hacía para exponerme frente al público, ni lo hacía como, ¿no? Que no me importa que están ahí, era disfrutar de lo que estaba haciendo con los compañeros y en ese sentido creo que fue bueno. Por todas las esposas y los hijos asesinados. Ten paso mientras no ves mis más terribles maldiciones. A veces ha sido el texto que me ha permitido encontrar al personaje, a veces ha sido una imagen de la escena. Entonces yo he propuesto una escena y de ahí como que el personaje empezó a cobrar vida, carácter, personalidad, etc. A veces un objeto, a veces la voz. Son diferentes los caminos que a lo largo del tiempo he encontrado para poder encarar los diferentes personajes que me han tocado. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para burlarte de mí? ¿Quién eres tú para pagar tu pucho en la maceta del vecino? ¿Quién eres tú para dejar que la alarma de tu coche suene por horas? ¿Quién eres tú para tutear a la caserita pero no a los empleados de banco? ¿Quién eres tú para no devolver los libros prestados? ¿Quién eres tú para irte de mi vida como si yo fuera un fantasma, como si lo nuestro nunca hubiera existido? No. Dime quién eres tú para dejarlo plantado delante del altar. Dime quién eres tú para meterte con el chico de tu prima. Bueno, hay que decir que yo me he criado con un sistema en Italia antes de llegar a Bolivia y después en Bolivia con el Teatro de los Andes. Me he criado de cierta manera como actriz, o sea que los directores con los que he empezado, con los que he trabajado, siempre buscaban que el actor tuviera un entrenamiento físico y vocal muy consistente y que a la vez, a través de esos entrenamientos, encontraran sus propios mundos, encontraran los elementos como para poder construir los personajes. Entonces ellos nos daban pautas, pero a la vez te dejaban mucha libertad para construir. También es muy interesante cuando te tienes que amoldar, entre comillas, a lo que el director te propone. Y por otro lado, inclusive con los directores que me daban como mucha libertad, a veces no estábamos de acuerdo, obviamente. Entonces, como actriz, yo creaba mis subtextos. Y no solamente un subtexto, no solamente relativo al texto como tal, sino relativo a las intenciones del director, a las intenciones de las escenas. Yo tenía mis propias, muy a pesar de lo que el director pedía, tratando de seguir sus indicaciones, pero trataba de ser fiel también a mis intuiciones, a mis creencias, y tal vez eso le dio espesor también al trabajo, ¿no?
hasta hace unos años yo tenía un entrenamiento de muchas horas diarias y en un momento he sentido que ya no necesitaba, pero no porque ya llegué, digamos, ¿no? Sino porque ya no era útil para mí una rutina y necesitaba justamente romperla, ¿no? Entonces ahorita suplo esas horas de entrenamiento con otras actividades relativas a lo corporal y relativo a lo vocal y relativo también a un entrenamiento, si quieres, más intelectual, ¿no? Entonces he buscado desde que he salido de estos grandes grupos dentro de los cuales he estado, o del trabajo en México, que también tenía así momentos muy rígidos, ¿no?, de preparación, he suplido con mis propias rutinas, que son muy diferentes a entrar en una sala a entrenar voz y cuerpo, ¿no? A mí me gusta mucho esa parte de lo efímero, ¿no? Que a rato es dolorosa porque hay algo que se fue y que pues nadie más lo vio. Quien no lo vio en su momento ya no lo vio más, digamos, ¿no? Pero eso finalmente es su fascino, ¿no? Su carisma, su particularidad del teatro. Y por otro lado, lo que me gusta es, bueno, tiene mucho que ver con eso, que es eso que está ocurriendo en ese momento presente, ¿no? Entonces, es realmente como la apoteosis del estar, ¿no? Esa cosa que también en la búsqueda espiritual, ¿no? Estar con el presente. Y es tan delicioso cuando logras eso y es tan imputante cuando no lo logras, ¿no? Estar en ese momento y lograr esa conexión total con la motivación original de esa obra, con la motivación original del por qué haber hecho ese trabajo, haber escogido ese trabajo en la vida y la relación con los compañeros en escena, con el público, eso es mágico, ¿no? Que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Como actores o como artistas en general, porque no se trata de ser originales necesariamente, ¿no? Es muy difícil, de hecho, si vamos al caso, pero sí de ser muy personales y muy honestos con lo que es tu propuesta, ¿no? No imitar por imitar, y no decir por decir, sino tener una sinceridad y eso con uno y por lo tanto con el público, ¿no? Y con los demás colegas, etc. Yo creo que cuando eres fiel a esa verdad, ¿no? Entonces cuando eres honesto y automáticamente tienes algo que decir y algo que puede ser reflejo de las emociones, de las intenciones de los otros, y los otros se pueden reconocer en lo que estás proponiendo, es ahí donde empieza ese puente de relación entre los artistas y la sociedad, y es ahí donde empieza a tener un sentido, ¿no? Lo que haces. Hay una de día y vela en la noche. Compara la dicha de antes con el dolor de ahora. Y cree que tu hijo era más bello de lo que fue y compáralo con los hijos que aún viven. Y ahora cada uno de esos muertos como si fuera la tuya. Y haz de esa sangre tu alimento. Y así, a tu palabra, le dará filo a la tristeza. Hay devoluciones, hay situaciones en que la gente te viene realmente a decir lo que para ellos ha significado esa obra o ese personaje o tal escena o tal momento, y finalmente para eso también lo haces, ¿no? Entonces así como es mucho, bueno, parece una cursilería, pero realmente es así, ¿no? Te llega con todo aquello, ¿no? Y finalmente, digamos, como espectador, cuando uno ha sido tocado, poder tocar a los otros, pues es un gran privilegio, ¿no? Es una belleza, sí.